No queremos atiborrar del uno, 2 y 3 de fórmulas mágicas. Uno como que no vive para uno solamente. Eso fue Jesús, un siervo que lidera. Dios espera que todo el mundo sea líder, Líder es aquel que tiene influencia. pero entonces todos somos líderes. Si yo miro para atrás, para un lado y para el otro, y nadie me sigue, lo que estoy haciendo es dando un paseo. La gente le gusta más la túnica que la toalla, el triunfo que la corona de espinas. Ahora el liderazgo es de servicio. Vivíamos con el complejo tarzanesco, donde todo lo hacíamos nosotros. Esto no es de todos, por supuesto. Y hoy en día hay muchos líderes que están fugados. Todos tenemos por allá escondido, la gran mayoría de hombres de líderes, una herida de padre. Nos va a llevar a cometer muchísimos errores. Y a él lo van a escuchar. Pues sabernos hijos de Dios es lo que activa el poder que tenemos por dentro. Yo valoro ahora cosas maravillosas que antes no valoraba cuando estaba joven, ¿cierto? O más joven, mejor, ¿cierto? Bienvenidos a Vivir para Dar Vida, el podcast. Y digo el podcast porque es que también existe un material maravilloso que es usado aquí en el CGC para enseñar a las demás personas que caminar en los principios de Dios es algo dinámico que realmente, como su nombre lo indica, trae vida. Pero ¿quién mejor para explicar esto? Estamos con el pastor Pablo, con mi papá. Y papi, cuéntame un poquito sobre este tema de vivir para dar vida. Bueno, lo que hemos querido, mi poa, es que no queremos atiborrar del uno, 2 y 3 de fórmulas mágicas para vivir, para trascender, para vivir con propósito, sino que queremos compartir también de manera espontánea y muy libre la vida que Dios en su infinita misericordia nos ha permitido vivir. Y eso es algo que realmente tengo que agradecerle al Señor por esa misericordia. Compartir esas vivencias, testimonios, es algo maravilloso. Y es que, según ese nombre, uno como que no vive para uno solamente, uno vive para extender de lo que uno ha recibido. Vivir, yo doy vida en la medida que yo doy. Claro, Y pues no dar de uno solamente, sino del Señor. Y bueno, eso nos lleva a hablar un poquito sobre un tema que te encanta, que es sobre el tema liderazgo. Por muchos años, hace muchas décadas, se está hablando sobre este tema desde diferentes perspectivas. Nos han hablado sobre las diferencias entre líderes, jefes, nos han hablado sobre el liderazgo tradicional, el liderazgo de servicio, pero bueno, estamos hoy aquí para tratar un tema bien importante y gracias a esta experiencia, y es cómo es el liderazgo que Dios quiere, cuál es el modelo bíblico de un sí. líder. Eh, e- Ese modelo tiene que ver cuando el liderazgo de servicio pesa más que el discurso, cuando la vida pesa más que la posición, cuando la autoridad pesa más que el poder de un líder. Y eso es algo que es fundamental, porque nosotros venimos de un paradigma de liderazgo completamente carente de los valores fundamentales. Venimos de un liderazgo, no lo estoy hablando ahí, por supuesto que hay excepciones, pero venimos de un liderazgo basado en la posición, en donde pues la posición como que lo es todo y es el poder lo que realmente hemos visto en los líderes. Por eso Jesús dijo muy claramente, ustedes no pueden aprender el paradigma de ese liderazgo que ustedes están viendo, discípulos, que los líderes demandan los primeros lugares, el reconocimiento, ellos manejan el poder La pleitesía, exacto, el reconocimiento, sí. el mal uso de la autoridad, el abuso. No solamente se ve en las empresas, el abuso laboral, sino que también en las iglesias se ve el abuso espiritual. Y cuando nosotros hablamos de liderazgo, tenemos que entender que es un servicio. Antes que un líder, tenemos que hablar del siervo líder, porque eso fue Jesús, un siervo que lidera, no un líder que sirve, sino un siervo que lidera, que se quita todos sus títulos, sus posiciones y que realmente demuestra con su calidad de vida para qué está, quién es en primer lugar y para qué está. Porque los líderes no se pueden basar en lo que saben
ni tampoco en lo que hacen, sino en quiénes son, porque pues muchos son los que tienen éxito por lo que saben, otros por lo que hacen, pero muy pocos por lo que son. Y ese es el liderazgo que está en la Biblia. Un siervo que lidera, uno que realmente aprende a hacer autogestión de manera directa con el Espíritu de Dios, en donde en primer lugar nos matriculamos en la escuela del trato de Dios. Si tú ves en la escritura preciosa, si tú ves lo que está en la Biblia, todos aquellos profetas, los patriarcas, los apóstoles, ellos en primer lugar fueron tratados por Dios y ellos aceptaron el trato que Dios les dio. Algunos se resistieron, otros sufrieron crisis de mediana edad, otros terminaron mal. Apenas el 30% de los líderes que están en la Biblia terminaron bien, Solamente. solamente. Por eso me gusta la Biblia, porque en la Biblia también hay historias de líderes que terminaron mal, muy mal. Dios espera que todo el mundo sea líder. O sea, a ver, primero definamos quién es un líder. Correcto. ¿Estás de acuerdo con la definición de que líder, o sea, de pronto la definición más básica y más elemental, líder es aquel que tiene seguidores? Sí. ¿Estamos de acuerdo en esa definición? De pronto no. De pronto a mí me gusta como que la definición, de pronto antecíticos de eso, es líder es aquel que tiene influencia, ¿sí? Porque hoy en día Pero entonces todos somos líderes. todos somos líderes, claro, tenemos un liderazgo innato, prácticamente nacimos con algo. Algunos, por supuesto, no podemos acuñar la frase de que el líder nace, no, el líder se hace. Pero todos tenemos algún tipo de influencia con mi hijo, con un hijo, con el hijo, sí, con la persona que está trabajando conmigo. Yo tengo una influencia. Algunos lo desarrollan, otros no lo desarrollan. Pero es importante que nosotros también entendamos, fruto de eso, que si de pronto, ¿cómo saber que soy un líder? Si yo miro para atrás, para un lado y para el otro, y nadie me sigue, lo que estoy haciendo es dando un paseo. O de pronto estoy viviendo ensimismado, ¿no? Una Sí, persona que está sola es porque está como, no ha entendido que está viviendo para dar así vida. es, así es. Entonces, pues necesitamos es como que romper un poco el paradigma de ese manejo de liderazgo, de poder, de la posición, del De la conocimiento, superioridad. del ejecutivo, de éxito, ¿cierto? El ejecutivo hecho en 3 minutos. Sí. Eso no es así, eso es toda una vida de consagración, en donde en primer lugar por eso hablamos, ¿cierto? Hay una cosa que son los jefes, los gerentes, que son muy importantes, pero otra cosa son los líderes y sobre todo, y otra cosa también el siervo líder. Siervo líder es aquel que realmente se somete, recibe y se integra al trato de Dios para su vida. No basado en los dones, no basado en los carismas, no basado en los talentos, no, 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 es tu vida, que de tu vida. Y Dios comienza a tratar. Y trató a Abraham y lo trató con su vida. Y trató a Moisés con su vida. Él fue tratado en la cuna de Egipto, con los mejores maestros de Egipto, Harvard del momento. Pero necesitó ser tratado por Dios. A los 40 años era un hombre brillantísimo, un líder tremendo. Pero así Dios no lo podía usar. Él tenía que pasar otros añitos bajo el trato de Dios en el desierto para que su carácter fuera formado, para prepararlo para ser el liberador de su pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud. Necesita un tremendo líder y para eso lo sometió. Era necesario someterlo. ¿Para qué? Para que Moisés no liderara desde sus capacidades, desde sus talentos, desde sus posibilidades, sino de que liderara desde adentro y con su vida, con un llamado especial, con un sentido de misión y destino,
con un sentido de que yo en primer lugar aquí estoy no por mi brillantez intelectual, ¿cierto? No por mi belleza, ni por mi justicia, ni por mi carisma, sino que aquí estoy porque Dios me escogió, independiente de todo lo demás, para su gloria. Y hacer ese tipo de siervo líder implica un trato especial, como lo vimos en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre, no, era un tremendo hombre, un gran intelectual, un gran hombre con grandes talentos, un gran carisma, en fin, ¿cierto? Fariseo de fariseos, de la tribu era un hombre completo, ¿cierto? Irreprensible en cuanto a la ley. Tenía una gran cantidad de cualidades. Pero dice el apóstol, dice él mismo, pero aquellas cosas que para mí eran ganancia, ahora las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo ahora todo por basura para ser hallado en Él. ¡Wow! Eso es Sí. demasiado profundo. O sea, este asunto del liderazgo es muy atractivo. Pero hoy en día, desafortunadamente, la gente le gusta más la túnica que la toalla. Le gusta más a las personas, les gusta más el triunfo que la corona de espinas. Y tanto para la uno como para lo otro, tenemos que pasar por el crisol de Dios, por la formación de Dios. De manera voluntaria, yo debo decirle, Señor, me someto a tu trato, me someto a tu plan, me someto a morir a mí mismo para que se vea Cristo Jesús a través de mí. Diga, débil, fuerte soy. Y mientras más pasamos por la cruz del Calvario, más como que crecemos, porque allí en la cruz del Calvario lo vemos a él más grande y más grande y más grande, y como consecuencia nosotros también nos vamos desarrollando como siervos más grandes y con mayor influencia y con mayor respaldo. Y al que tiene se le va a dar más. Y eso yo lo he visto en mi vida durante muchos años. Entonces es necesario que entender que el liderazgo del cual estamos hablando aquí, ¿cierto? Para todos nuestros amigos, tiene que ser un liderazgo basado en la cruz, que inicia por el Señor, ¿cierto? No es porque yo me metí, porque quiero ser líder y porque quiero mandar y porque quiero tener muchos éxitos y yo tengo muchos títulos y no, ¿cierto? Yo por lo menos cuando tuve la oportunidad de hacer la maestría de liderazgo, ¿cierto? Lo hice con unos maestros espectaculares, muy buenos maestros. Y una de las cosas que más aprendí de ese grupo selecto que nos graduamos en aquella vez es que eran personas que se habían sometido al trato de Dios. Y por eso es que Dios los usaba como los usaba, ¿cierto? Porque aquí no es la experiencia, aquí no es lo que hemos venido hablando. Aquí no puede brillar la túnica, el título, la posición, el renombre, la fama, los aplausos, la tarima, la experiencia, la mega iglesia, la superempresa. No, Es interesante porque obviamente estamos hablando de liderazgo en el contexto de plantar iglesias, claro, del así servicio. es. Es diferente esta definición de liderazgo en ese contexto a la definición de liderazgo en la parte Secular, secular. empresarial. Es diferente. Sabes que no es diferente, por supuesto. ¿Por qué? Porque allí en la parte empresarial, Dios es un valor importante. Los que tienen éxito hoy en día están rompiendo, son disruptivos porque se está hablando de la inteligencia espiritual, no solamente la inteligencia emocional, sino apelan al discurso de la inteligencia espiritual y apelan a Dios. Esto es muy importante. Se están atreviendo a aceptar que hay un Dios y se están atreviendo a unir su fe, poca o mucha, con sus prácticas empresariales, ¿cierto? Pero es un poco distinto que el liderazgo cristiano, que se requiere sí o sí, incondicionalmente, para dirigir una iglesia, para pastorear,
¿verdad? Una iglesia, para hacer discípulos, para desarrollar líderes. Por eso nosotros desde hace años adoptamos nuestro logan, ¿verdad? Nuestra declaración de misión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Senford? Nosotros lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que la misma misión de Jesús es hacer Discípulo. discípulos, ¿cierto? Y desarrollamos líderes allá, allá, en las empresas, en las industrias, en la comunidad, en las instituciones, en los colegios, ¿cierto? Ese es nuestro llamado, pero sobre todas las cosas, a ser discípulos basados en las escrituras. Y para eso tenemos que dejar que Cristo Jesús se mueva, especialmente en quienes están con esa oportunidad y tienen esa tremenda misión. Es dejar a Cristo, es impartir mi vida en los demás, es partirme el lomo por la gente. En vez de demandar estricta obediencia como hace unas décadas, Sí, que el es todo lo liderazgo en contrario. Latinoamérica era un liderazgo caudillista, Sí, era piramidales, era un liderazgo avasallador. Ahora el liderazgo es de servicio, sí, es de de extender toalla, confianza es de también. influencia, es de ganarme la confianza tuya. ¿Yo cómo me gano la confianza tuya? Estimulándote, escuchándote antes que demandarte. Jesús nunca involucró a los discípulos a la gran comisión. En primer lugar, los involucró consigo mismo. Por eso la escritura dice en Marcos, los llamó así, a él mismo. Nunca los conectó en primer lugar ni con la gran comisión ni con ninguna institución. La institución y la gran comisión era Jesús. Y en la medida que él se dio a conocer de manera libre y espontánea por ellos, los discípulos comenzaron a ver, ¿esto qué es? Esto no es el líder que nosotros estamos acostumbrados a ver en los fariseos, en la clase religiosa de la época, Claro. ni en las autoridades civiles y políticas de la época. Ellos comenzaron a ver cómo, sí, eres rabí, pero te estás Sentando a comer con los por Dios publicanos, y, sí. y, 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 y nos invita a su casa y nos da de su Y pan, nos lava los pies. nos lava los pies y nos estimula y nos abraza y nos incluye, pero nos forma, nos disciplina, nos demuestra cómo hacer las cosas, nos da ejemplo, nos ganó la confianza. Y eso es lo que realmente, en primer lugar, un líder debe tener. Integridad, saber de que soy libre, que estoy tranquilo, que no tengo mis manos atadas, mis pies atados, Cuentas no pendientes. tengo nada de esto, realmente mi vida es un libro. Ustedes son cartas abiertas, le decía el Señor, pues el apóstol Pablo, de sí mismo a los discípulos. Nosotros somos cartas abiertas y un líder debe tener eso, transparencia, que genera confianza. Donde no hay confianza, no hay trabajo mancomunado, no hay desarrollo de tareas, no hay funciones claras, no hay objetivos que se puedan cumplir, no hay equipos efectivos si no hay confianza. Sí. Eso yo lo he notado en tu liderazgo, porque, por ejemplo, en la iglesia trabajas con con un equipo de personas y todos tienen sus propias asignaciones, o sea, no necesariamente eres tú el que hace las cosas, No, sino que estás sí, interesado en así extender es. confianza, porque ¿qué dirías tú que son esas actitudes clave que sacan, ahí sí que es cierto, el líder que hay en una persona en este contexto de iglesia, de reino? Sí, bueno, eso es muy importante porque antes nosotros, los pastores en décadas anteriores, vivíamos como el complejo tarzanesco, donde todo lo hacíamos nosotros. Pero esto fue cambiando, tuvo que cambiar, gracias a Dios. Y ahora hemos aprendido con el tiempo y ahí sí que es cierto, tantos aporriones, hemos aprendido a delegar, a empoderar, a entregar responsabilidades, pero también la autoridad en las personas, a creer en las personas. Y así como Dios me llamó,
¿cierto? Pues también lo aplicamos. Dios llama a las personas y Dios nos abre los ojos para reconocer algunas mínimas huellas de las personas a quienes debemos empoderarlas de manera un poco más precisa, ¿cierto? Y reconocer quienes tienen un llamado a liderar, un llamado a pastorear. Esto no es de todos, por supuesto, ¿cierto? Hay una gran cantidad de posibilidades y de funciones para servirle al Señor, pero esto de liderar requiere una entrega total. Tú también puedes liderar bíblicamente hablando en un entorno que no es la iglesia, Por ¿correcto? supuesto. De hecho, lo aprendí a hacer cuando estuve en el Consejo de Medellín. Tuve procesos, mesas, proyectos, presupuestos que liderar, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno aprende que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y cuando yo aplicaba los principios que están en la Biblia para el desarrollo de una ciudad como la de Medellín, en aquel entonces de terrorismo, y veía cómo los principios aplicados daban resultados, muchos de ellos comenzaban a entregarme más y más liderazgo, me entregaban más responsabilidades. Gracias a Dios fui merecedor de responsabilidades y me gané un lugar entre todos ellos en esa época, en los concejales de mi época. Y la verdad, hoy le doy gloria a Dios porque pudimos hacer una labor basada en la palabra de Dios, que fui aprendiendo poco a poco de los líderes que están en la escritura. Porque uno de tapa a tapa la Biblia está llena de líderes maravillosos, como te decía, y otros líderes que fueron terribles, Sí. ¿cierto? Que realmente fueron malos ejemplos. Entonces, los principios cristianos son válidos aquí, son válidos ahora, son válidos en tiempos de paz, en guerra, son válidos en todas partes, porque son como verdades, es como son nortes absolutos que nunca cambian, no cambian por las condiciones, no cambian por la moda, no cambian por las culturas, no cambian por nada, son principios, no solamente son valores, no, son principios. Los valores van cambiando de acuerdo a la edad, ¿cierto? Hay cosas que uno valora hoy más. Yo valoro ahora cosas maravillosas que antes no valoraba cuando estaba joven, ¿cierto? O más joven, mejor, ¿cierto? Así es. Pero los principios nunca cambian y son válidos para todas las esferas de nuestra sociedad, para que se apliquen. Y si no, miremos cómo está nuestro país, Sí. ¿cierto? La justicia se ha relativizado, se ha politizado y bueno, no quiero meter más enrollos aquí con este podcast, No, pero es que has dicho varias cosas pero sabes que me impresiona una y es, quizás este tema del liderazgo, la gran tendencia es hablar de hacer, ¿cierto? Un líder, para ser buen líder, tiene que hacer. Uno, dos, tres, y checklist, entre ¿no? más tips, más nos gusta, ¿cierto? Sí, Pero tú has hablado desde el ser, claro. desde el trato de ¿Cómo es Dios, mi vida? desde... ¿Cierto? Porque el Señor me ve en la integralidad. ¿Cómo soy yo? Yo tengo una cantidad de zonas ciegas. Hoy en día los líderes tenemos zonas ciegas que si no las dejamos tratar por el Señor, se nos sale. Zonas ciegas que alguien las tiene que ver y alguien nos tiene que decir, fíjate en esto. ¿A eso te refieres? Sí, y zonas ciegas que nos juegan malas pasadas, porque nos llevan a reaccionar mal, a tomar decisiones malas, a hacer observaciones erráticas, a hacer percepciones completamente equivocadas de las personas. Entonces uno tiene que morir a toda esa cantidad de emociones, juicios, patrones de vida, aún hasta la cuna el Señor la trata, porque hay muchas cosas que llevamos La en nuestra sangre. sangre que se nos salen, ¿cierto? Y comenzamos nosotros a como a reaccionar, quizás si yo fui humillado, si fui comparado en mi infancia, entonces ya cuando tengo el poder, entonces ese poder que me da el pueblo, que me da la gente. Entonces, me es ocasión para castigar, para vengarme.
para maltratar, porque si yo fui maltratado y nunca fui sano, sano desde el Señor, pues voy a llegar es a maltratar, para eso voy a usar el poder. Y hoy vemos cómo el poder ha envenenado a la gente, en vez de usarlo de la mejor manera para generar un servicio, una influencia positiva, lo que están haciendo es maltratar a la gente, humillar a la gente. Sí, un líder se reproduce según su especie Así es. y Dios primero se asegura de que De seas quitarle tanta cosa a Moisés. Moisés tenía mucha cosa. tanto equipaje para entonces poder fluir. Moisés tenía mucha soberbia. Él era un hombre soberbio. Él tomó la justicia en sus manos y se justificó porque estaba defendiendo a su pueblo, pero por ahí no era la cosa. No era el momento, no era la oportunidad, no era la manera. No, Dios nunca quiso eso y cometió un error tremendo, error que le costó huir. Y hoy en día hay muchos líderes que están fugados, huidos, están huyendo, porque cometieron errores garrafales, donde ya no nadie confía en esas personas. Entonces necesitamos tratar nuestro fuero interno, necesitamos tratar nuestra alma que está viciada conforme a los patrones engañosos de la cultura. Venimos nosotros viciados desde antes de nacer. Po, venimos viciados. Y por eso Dios tuvo que llevarlo al desierto, Tuvo que, purificarlo entre las ovejas, claro, presentarse en una zarza ardiente. claro, todo eso. Y lo mismo Isaías, eh, y vino el ángel y cuando lo llamó, un carbón encendido y pasó por su boca. Y eso tiene un significado espectacular. Y Isaías aterrado dijo, pero ¿cómo? Yo siendo un hombre grosero, pervertido, que habla malas palabras, ¿cómo así que el Señor se dignó a pasar por sobre mí y estos carbones encendidos que limpiaron mi boca? ¡Wow! Él necesitaba eso. No, y es que incluso Jesús, porque antes de que Jesús comenzara su ministerio público, cuando él se bautizó, aparece el Espíritu Santo y la voz que dice, este es mi hijo amado. O sea, lo aprobó, Claro, le puso un nombre aún antes de que comenzara a hacer claro. milagros. Mira, Poa, hoy en día hay muchos líderes que no han pasado por el buril de la paternidad de Dios. El buril, ¿qué es Sí, eso? el buril Sí, es como un horno, ok, el buril de talla, ok. donde Dios va formando, ¿cierto? Y eso es necesario, ¿por qué? Porque eh, todos tenemos por allá escondido, la gran mayoría de hombres, de líderes, una herida de padre, que nunca la tratamos. Y por más elegantes que seamos, ilustrados, estudiados, bueno, lo que quieras, eh, tenemos allá aquí adentro una herida de padre. Y esa herida de padre, si no la tratamos, la verdad es que nos va a llevar a cometer muchísimos errores. Y, y eso le pasó a muchos reyes que están en la escritura, a muchos líderes que están en la escritura. Pero lo que tú dices es muy importante. Porque Jesús sabía lo que Jesús, o sea, la misión de Jesús era titánica y él tenía que prepararse y por eso fue que permitió que Juan el Bautista lo bautizara y cuando salió de las aguas lo que escuchó fue, este Aprobación, es mi hijo. Mi pertenencia. hijo, pertenencia, es amado, lo acepto, pertenencia, lo acepto, en quien tengo mi complacencia, tengo mi satisfacción en mi hijo, y a él lo van a Ujú. escuchar. A él lo van a escuchar. Ese respaldo, el sello de un padre que ama. Y ese sello, salido de las aguas del Jordán, fue lo que lo empoderó a Jesús, lo preparó Para comenzar a hacer la obra. para ser un hombre bajo la cobertura del Dios que me ama. Y todos los hombres necesitamos eso. Y yo lo he dicho en muchos países, en muchos lugares.
por más de que sean viejos, por más de que sean letrados, por más de que sean estudiados, todos los hombres necesitamos esa paternidad que se desborda desde la coronita de aquí en nuestra cabeza hasta la planta de nuestros. Necesitamos un papá que nos afirme, que nos empodere, que nos acepte, que nos valide como varones, porque hoy en día se ha perdido tanta identidad y pasamos de pronto a otro tema. Sí, Pero eso es liderazgo también. Hoy en día hay muchos líderes que después de décadas de tener éxitos en sus empresas, pierden sus hogares fácilmente, porque se dedicaron al trabajo, nunca construyeron sus identidades y después de 30, 40 años descubrieron que es mejor como que considerar tener una relación con el mismo sexo y no me importa perder a mi familia. Situaciones de estas, ¿por qué? Porque no hubo en su tiempo esa, esa satisfacción de esa paternidad. Entonces son líderes que tienen el poder, son muy sabios, muy inteligentes, pero hay esas heridas en las entrepieles de su alma, allá están sin tratar, sin sanar. Y es cuando el Señor llega y le dice a uno, ven acá, ¿cierto? Te me vas a quitar el calzado de los pies en primer lugar, porque esa tierra es santa, me la respetas y yo quiero entrar en diálogo contigo. Cuando yo hablo así es porque yo no estoy hablando de un Dios justiciero, vengativo, no, es el amor de Dios, yo quiero hablar contigo. Párate sobre tus pies, le dijo a Jeremías. A Jeremías le dijo, no, no digas más que yo soy un niño, no, no más, porque yo estoy contigo, irás donde yo te diga y dirás todo lo que te mande. Y lo empoderó a Jeremías, lo despertó y lo comenzó a formar. Por eso la imagen hermosa del alfarero de Jeremías 17, ¿cierto? Donde esa parábola, esa historia es muy linda y lo llevó y lo puso a observar a un alfarero que hacía un precioso florero, ¿cierto? Jarrón hermoso. Y de pronto fue que le daba vueltas, le dio vueltas el alfarero al barro, hasta que de pronto y lo hizo añicos. se echó a perder. Y le dije: "Yo no, ¿acaso yo no podría hacer con vosotros eso?". Claro que sí. Ese es el trato de Dios que Ese es hablabas. el trato que de Dios, donde Él destruye. Sí, No desecha porque no desechó ese así florero. es. Él destruye elementos de nuestras vidas que nos están causando estragos. Los hace añicos, pero además de destruir y de arruinar patrones, viejas costumbres, justificaciones, todo lo demás, Él a la vez planta, edifica, construye un nuevo hombre y al que va a usar, el Señor entonces comienza a mostrar su poder a través de esas personas, de tal manera que ese liderazgo va a ser un liderazgo bajo la unción, la guía y la dirección de Dios. No podemos decir que es perfecto para nada, pero sí es muy, cierto, lleno de integridad, que satisface, que glorifica al Señor. Porque en primer lugar lo que Dios está buscando de un líder es de un siervo que lidera, es la integridad. Pasamos del modelo ya conocido de liderazgo de servicio al modelo bíblico de liderazgo que es el siervo que lidera. Eso es interesantísimo. Esta conversación también nos queda como la integridad es una marca importante de los líderes que se dejan usar por Dios. Cómo la paternidad de Dios define a un buen líder. Un líder que no sepa, que no se sepa hijo en el contexto de iglesia, y como decías, aún esto trasciende los demás contextos de la Claro, vida, pues sabernos hijos de Dios es lo que activa el poder que tenemos por dentro para hacer todas las cosas de tal modo que la huella de Dios quede donde quiera que claro, vayamos, quede claro, impregnada. claro, Este tema de liderazgo es esencial, pero me llama también mucho la atención a modo de conclusión, cómo el trato de Dios es importante, ¿cierto? Cómo no resistirnos a esos momentos de trato. Y no siempre el trato es cómodo, no siempre el trato es bonito,
No siempre de pronto es sencillo o de corta duración. Hay hombres y mujeres de Dios que tienen que pasar por pruebas para ser tallados, para ser reformados. Y ahí es cuando Dios se asegura de que ese carácter, de que ese mundo interior de ese líder esté en suficiente orden para entonces ser usado al servicio de otras personas. ¿Estoy entendiendo bien el concepto de Perfecto, liderazgo? perfecto. Tenemos mucho que hablar. Yo creo que por hoy ha sido muy especial. No, ¿con qué me quedo? No resistir. Si yo le quiero servir al Señor, pues no hay que resistirse a su trato. Saber Eso, que como hijos de Dios tenemos oportunidades de influencia. Por lo tanto, Dios está interesado en sacar ese liderazgo que hay en cada uno de nosotros. claro. ¿Qué me quedó por conceptualizar? No, ese trato es lo que venimos hablando, es la relación con Dios, es la relación con Dios. Porque antes que el saber o el hacer es el ser, definitivamente. Muchos se frustran porque quieren servir de una y tienen una buena disposición. Pero, hey, 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 primero vamos a prepararnos, vamos a escuchar al Señor, vamos a tener una relación con Dios. Dios, ¿qué te está mostrando? Dios, ¿qué te está diciendo? Dios, ¿qué te quiere pulir en la vida? Para buscar todos los días una mejor versión de nosotros mismos desde la perspectiva de Dios. Entonces, es un liderazgo que tiene que partir de nuestras más profundas entrepieles de nuestro ser. Increíble. Después de que comprobemos en nuestra propia vida que Dios sana, que Dios perdona, que Dios llena de paz, que Dios consuela, que Dios restaura. Cuando lo sepamos en nuestra propia vida, vamos a estar en capacidad de poder acompañar. Apenas estamos comenzando con el tema. Sí, apenas estamos comenzando y yo creo que pues vale la pena hacer otro podcast hablando desde el liderazgo. Hay demasiadas Es mucho, sí. perspectivas, es un tema demasiado rico, pero bueno, con hoy yo creo que nos quedamos pensando en eso. No líderes solamente no líderes de servicio únicamente, sino siervos que lideran. Importantísimo eso. Muchas gracias. Muchas gracias por Qué traernos el rico. fruto de toda una vida como líder, toda una vida formando pastores en esta generación para que continúe la gran comisión. Que Dios te bendiga con todo el Gracias. corazón. Qué rico estar contigo y con todos de esta manera tan amena y tan libre. Te invitamos a que compartas con otras personas el link para que también ellos puedan disfrutar de este podcast Vivir para dar vida. Gracias. Chao.